Hola, muy buenos días. Nuestro equipo es Fiorella Bertolucci y Darinka Ursúa. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los polímeros, específicamente de dos, del polietileno y el poliuretano. Como primera instancia daremos un poco de contexto de qué son los polímeros. Sabemos que los polímeros son compuestos químicos formados por la repetición de unidades estructurales llamadas monómeros. Son materiales versátiles y ampliamente utilizados en diversas industrias debido a su capacidad de ser modelados de diferentes formas y tamaños. Los polímeros ofrecen una amplia gama de propiedades físicas y químicas, lo que los convierte en materiales adaptativos para cumplir con diversos requerimientos. Sabemos que parte de estos materiales han revolucionado tanto nuestra vida cotidiana como la industria. Es por esto que a continuación veremos dos, que es el polietileno y el poliuretano. El polietileno. El polietileno es un polímero el cual se fabrica por medio de la polimerización del etileno, el cual es un gas que se encuentra en el gas natural y en el petróleo. Este polímero es un tipo de plástico más común y se utiliza en numerosos productos cotidianos. El poliuretano. El poliuretano es un tipo de polímero que se obtiene mediante la reacción química de compuestos llamados isocianatos con polioles. Es un material versátil y ampliamente utilizado en diversas aplicaciones debido a sus propiedades físicas y químicas. El poliuretano se caracteriza por su resistencia, flexibilidad, durabilidad y capacidad de adaptarse a diferentes formas y usos. Por otro lado, la importancia del polietileno radica en su utilidad en las diferentes industrias, tanto en industrias alimentarias o automotrices, entre otras más. El polietileno es utilizado para crear múltiples productos, como un material aislante para cables eléctricos, para la creación de bolsas o tubos, entre otros productos. También es resistente a la humedad y a la corrosión, lo que lo convierte en un material muy resistente y duradero para utilizarse en ambientes húmedos o en contacto con alimentos y líquidos. Nos preguntaremos quizás qué importancia tienen. En este caso, el poliuretano es un polímero sintético que tiene una gran importancia en diversas industrias debido a su capacidad para adaptarse a diversas necesidades y su amplia gama de aplicaciones en industrias es clave como la automotriz, la construcción, los calzados, los textiles, colchones, electrónica y medicina. Sus propiedades versátiles y beneficios contribuyen a mejorar la calidad, eficiencia y durabilidad de productos y aplicaciones en múltiples sectores. Podemos ver aquí en la imagen que los juguetes y camas y artículos para mascotas se hacen con poliuretano. También todo tipo de colchones, cojines para sillas, sillones y sofá. Dentro de las propiedades físico-químicas del polietileno tenemos el punto de fusión. El punto de fusión del polietileno varía según el tipo de polietileno. El polietileno de baja densidad tiene un punto de fusión de alrededor de 105 a 155 grados Celsius, mientras que el polietileno de alta densidad tiene que alcanzar temperaturas de 120 a 140 grados Celsius. Otra de las propiedades físico-químicas del polietileno es la baja densidad. La baja densidad de este polímero lo convierte en un material más ligero que otros plásticos, brindándole una ventaja en aplicaciones que requieren un producto liviano. Sin embargo, esto varía si el polietileno es de baja o alta densidad. También es resistente a la tensión. Este polímero exhibe una alta resistencia a la tracción y puede soportar tensiones mecánicas significativas sin ceder ni romperse, por lo cual es utilizado en aplicaciones donde es necesario un material con alta resistencia. Por el momento, solo hablaremos de estas tres propiedades físico-químicas, pero cabe resaltar que existen otras, las cuales son la buena procesabilidad, la resistencia química, que es resistente a bajas temperaturas y que es químicamente inerte. Propiedades físico-químicas del poliuretano son 7. Flexibilidad y dureza, resistencia mecánica, resistencia al desgaste y abrasión, estabilidad térmica, aislamiento térmico y acústico, resistencia a productos químicos, elasticidad y resiliencia. En esta ocasión profundizaremos en 3. La resistencia mecánica. El poliuretano tiene una excelente resistencia mecánica, lo que significa que es resistente a la deformación y a la ruptura bajo carga. Esta propiedad hace que el poliuretano sea adecuado para aplicaciones que requieren materiales fuertes y resistentes como
en componentes estructurales o recubrimientos protectores. El aislamiento térmico y acústico. El poliuretano tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico. Las espumas del poliuretano se utilizan comúnmente en aplicaciones de aislamiento en la construcción y en la industria del transporte para reducir la transferencia de calor y sonido. Elasticidad y resiliencia. Los poliuretanos elastoméricos exhiben una alta elasticidad y capacidad de recuperación después de ser deformados. Esto lo hace ideales para la aplicación que requieren materiales que puedan absorber impactos y vibraciones, como la fabricación de suelas y calzado en amortiguadores. La estructura química del poliuretano. El poliuretano es un polímero que se forma a partir de la reacción de compuestos orgánicos conocidos como los isocianatos con polioles. La estructura química de poliuretano varía dependiendo de los tipos de isocianatos y polioles utilizados, así como las condiciones de reacción. En general, la estructura básica del poliuretano se compone de unidades repetitivas llamadas segmentos uretano. Estos segmentos uretanos se forman cuando los grupos isocianato reaccionan con los grupos hidroxilo de los polioles. La estructura química del segmento uretano es la siguiente que vemos a continuación, donde R y R representan cadenas o grupos químicos diferentes que provienen de los isocianatos y polioles utilizados en la síntesis del poliuretano. Además, los segmentos uretanos, los poliuretanos también pueden contener otros segmentos en su estructura, como los segmentos éter y éster. Estos se forman a través de la reacción de los isocianatos con polioles que contienen grupos éter o éster, respectivamente. La estructura química del segmento éter es la siguiente, R o R, y la estructura química del segmento éster es la siguiente, R, C o R. Nuevamente, R y R representan cadenas o grupos químicos diferentes. La combinación de diferentes segmentos uretano, éter y éster es la estructura del poliuretano. Le confiere propiedades particulares como la flexibilidad, resistencia mecánica y estabilidad química. Por esta razón, los poliuretanos se utilizan en amplias gamas de aplicaciones, que van desde la espuma hasta un recubrimiento adhesivo y elastómeros. La estructura química del polietileno. El polietileno tiene una estructura química bastante simple. Está compuesto principalmente por unidades repetitivas de etileno, los cuales están compuestos en su unidad estructural por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno unidos por enlaces de tipo covalente que forman una cadena polimérica. La fórmula química del polietileno es C2H4N, donde N representa el número de repeticiones de la unidad del etileno. También podemos decir que la estructura molecular del polietileno es amorfa, lo que significa que no tiene una disposición ordenada de las cadenas poliméricas. En su lugar, las cadenas están entrelazadas y se mueven libremente en una matriz desordenada. Esta falta de ordenamiento molecular soporta al polietileno sus propiedades físicas y características mecánicas, como su flexibilidad, la baja densidad y alta resistencia a la tracción. Cabe mencionar que también existen diferentes tipos de polietileno con estructuras moleculares ligeramente diferentes, como el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Estas variaciones se obtienen mediante modificaciones en las condiciones de la polimerización y dan lugar a distintas propiedades en términos de densidad, resistencia y flexibilidad. Proceso de síntesis del poliuretano. La síntesis de poliuretano se logra mediante la polimerización de dos componentes principales, un dialcohol y un disocianato, con la ayuda de un iniciador como el DAFCO. El DAFCO actúa como agente nucleófilo, formando enlaces por un puente de hidrógeno entre el hidrógeno del dialcohol y el nitrógeno del DAFCO. Esto activa el oxígeno del DAFCO, que reacciona con el carbono del grupo de isocianato del disocianato, formando un enlace y generando una carga negativa en el nitrógeno y una carga positiva en el oxígeno. Como podemos ver en la imagen al lado derecho, el nitrógeno inestable debido a su carga negativa cede un par de electrones del átomo de hidrógeno de alcohol, formando un enlace entre ellos. Esto resulta en la formación de un dímero de uretano. Este dímero puede reaccionar con otros monómeros, dímeros o trímeros,
para formar un poliuretano de alto peso molecular. La polimerización ocurre en etapas y no produce subproductos, lo que hace que la polimerización por adición a veces sea un poliglicol en lugar de un diol, lo que resulta en la formación de un polímero dentro de otro polímero. Proceso de síntesis del polietileno. El proceso de síntesis del polietileno es por la polimerización del etileno a alta temperatura y presión utilizando un catalizador para producir una reacción de polimerización. El etileno se somete a un proceso de polimerización por radicales libres, que produce una cadena larga de polietileno. El tipo de proceso de síntesis depende del grado de polimerización, por lo que un proceso de síntesis de alta presión utilizará un catalizador Ziegler-Natta, mientras que un proceso de baja presión utilizará un catalizador de metaloceno. ¿El polietileno es biodegradable o reciclable? El polietileno no es biodegradable, ya que está hecho de etileno, el cual es un hidrocarburo y estos no contienen los organismos vivos necesarios para poderse degradar. Por otro lado, el polietileno sí se puede reciclar. Esto implica recolectar varios tipos de polietileno usados, clasificarlos y fundirlos para fabricar nuevos productos. ¿Es biodegradable o reciclable el poliuretano? El poliuretano convencional no es biodegradable en condiciones ambientales normales debido a su estructura química y propiedades físicas. Aunque existen esfuerzos en curso para desarrollar poliuretanos biodegradables, actualmente no son comunes en el mercado. A diferencia de otros materiales como el plástico convencional, el reciclaje del poliuretano no está tan ampliamente establecido ni es tan eficiente. Sin embargo, se ha desarrollado tecnologías de reciclaje para ciertos tipos de poliuretano, como las espumas poliuretanas. Estos procesos implican triturar y fragmentar el material para su reutilización en fabricación de nuevos productos. Aunque se han logrado avances en el reciclaje del poliuretano, aún se enfrentan desafíos en términos de eficiencia y escalabilidad. Aquí podemos ver las principales aplicaciones comerciales o usos del poliuretano. Tiene diversas aplicaciones comerciales debido a sus propiedades versátiles. Algunos de sus principales usos incluyen espumas flexibles en colchones y muebles, espumas rígidas en aislamiento térmico y acústico, recubrimiento y adhesivos para protección y unión de materiales, elastómeros en neumáticos y componentes de suspensión, espumas moldeadas en juguetes y en embalajes, selladores y adhesivos para la construcción. Principales aplicaciones comerciales y usos. El polietileno es un plástico altamente usado tanto en la industria como en los hogares. En sus principales aplicaciones se destacan los envases de alta dureza, los tambores, las bolsas de basura, las tuberías de presión para el transporte del agua, embalaje general, el cableado eléctrico, juguetes, entre otros. El uso del polietileno tiene diversas aplicaciones. Como se puede observar, este es utilizado fácilmente en cosas como el empaque, la agricultura, la construcción, bienes de consumo e incluso utensilios médicos. ¿El polietileno tiene un reemplazo biodegradable o compostable? Hay varias alternativas biodegradables o compostables al polietileno, como el ácido poliláctico, el polietileno de base biológica o los bioplásticos a base de almidón. Estos son materiales de origen renovable, por lo que pueden degradarse de forma más eficiente con ciertas condiciones, de modo que son una opción más sostenible en comparación con el polietileno. Es importante tener en cuenta que el uso y la eliminación adecuada de estos plásticos, incluido el polietileno, es esencial para minimizar su impacto ambiental y trabajar hacia soluciones más sostenibles en el manejo de residuos. Hoy en día es muy importante saber si tienen un reemplazo, si son biodegradables o compostables este tipo de polímeros. En el caso del poliuretano, un reemplazo biodegradable o compostable para el poliuretano es el PHA o el PLA. Ambos son polímeros biodegradables que se obtienen a partir de fuentes renovables. En el caso del PHA, se produce por bacterias y el PLA se deriva del ácido láctico. Estos materiales se utilizan en aplicaciones como envases y productos desechables. Sin embargo, es importante considerar las propiedades específicas requeridas para cada aplicación,
ya que se pueden tener limitaciones en términos de resistencia y temperatura de uso. En general, el PHA y el PLA son opciones más sostenibles y amigables con el medio ambiente en comparación con el poliuretano. En conclusión, podemos decir que los polímeros son materiales esenciales en nuestra sociedad debido a su versatilidad, a sus propiedades únicas y a su capacidad de fabricación. A medida que avanzamos es importante buscar formas de poder utilizar estos polímeros de manera más responsable y también de desarrollar alternativas más sostenibles para reducir el impacto ambiental que estos tienen. Podemos notar que tanto el polietileno como el poliuretano son materiales altamente utilizados en las industrias. El polietileno es flexible, es resistente y fácil de reciclar. Y se utiliza en envases, en tuberías, en revestimiento de cables, mientras que el poliuretano es más versátil. Se utiliza en espumas, para colchones, recubrimientos, adhesivos y aislantes térmicos. Ambos materiales desempeñan un papel importante en nuestra sociedad y su uso responsable y reciclaje adecuado contribuyen a la sostenibilidad y a la reducción de residuos plásticos.